Gloria a Dios, aleluya. Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en este día. Es un privilegio estar aquí. Y quiero saludar a cada uno de mis hermanos que van a estar mirando esta transmisión. Me gustaría compartir un texto con ustedes que hace unos días el Señor puso en mi corazón. Y me gustaría leer este pasaje que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 24, verso 1 al 3, dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo? Le puse como un pequeño tema: acontecimientos en los últimos días. La escatología estudia acerca del acontecimiento en los últimos días. La palabra escatología proviene del griego. La palabra escato significa último y logía, estudio, es decir, estudia los acontecimientos de los últimos días. Los discípulos querían saber acerca de las señales que acontecería antes del retorno de nuestro Señor por segunda vez a la tierra. Me gustaría tocar este tema un poquito por encima. Es un tema profundo, que tiene mucho profundidad, y me gustaría tocar un poquito acerca de este tema. Hoy en nuestro tiempo actual existe mucho alboroto, especialmente en el ámbito cristiano. Hay muchas personas que están asustadas. Hay muchas personas que se preguntan: ¿será que estamos en los últimos días? Muchas personas se preguntan: ¿irá a mejorar estos días, estos tiempos? Y me gustaría meditar el primer punto de este tema, que habla acerca de la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén. Esta profecía primeramente fue profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 9, verso 25 al 26. Habla de que el templo sería destruido. Y por segunda vez, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, Él profetiza que este templo sería destruido. Y miramos, hermanos, que esta profecía se cumple en el año 70 después de Cristo. Jerusalén fue sitiada, el templo fue destruido. Cuenta el historiador Flavio Josefo la magnitud de la destrucción que hubo en Jerusalén. Asimismo, el templo fue destruido, tal y como fue profetizado. Dice la Biblia que no quedaría piedra sobre piedra. Y cuenta la historia de que este templo totalmente fue incendiado y arrancado por partes, hablando del edificio. Fueron destruidos, hecho a ruinas. Pero lo que más me llama a mí la atención, no solo la destrucción del templo, sino la destrucción de muchas vidas, hablando niños, mujeres, ancianos, jóvenes, y multitudes fueron hechos esclavos, y muchos fueron desterrados, fueron dispersados de Jerusalén. Hoy en día existe la dispersión por todo el mundo, hablando en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay muchos judíos que fueron dispersados a través de la guerra que hubo en Jerusalén. Los discípulos estaban maravillados de la construcción del templo. De hecho, el templo era majestuoso, grande. El templo tenía muchas cosas valiosas,
que fueron saqueados por los romanos. Este templo fue destruido bajo el imperio romano por mano de Tito, hijo de Vespasiano. Jerusalén fue hecho a escombro. La pregunta es, ¿por qué razón? Las profecías tenían que cumplirse al pie de la letra. El Señor mismo había expresado que ni una jota va a pasar por alto. La palabra de Dios se cumplirá. Hoy en nuestros tiempos actuales miramos muchos acontecimientos en nuestro mundo. Son señales que Dios está a las puertas. Pero mi pregunta es en este día, iglesia, hermanos y amigos, esto no mejorará. Los días serán peor, vendrán días peores, vendrán días difíciles. Estamos en esos días ahora. Muchas personas esperan que este tiempo mejore, que los tiempos cambien, pero déjame decirle, los tiempos no cambiarán porque la Biblia tiene que cumplirse. Los tiempos irán de mal en peor. Por eso la iglesia de Dios tiene que estar despierto. Pareciera que la iglesia de Dios está anestesiado espiritualmente. Pareciera que la iglesia está durmiendo espiritualmente. Mis hermanos, esta situación tiene que despertarnos, que el Señor está a las puertas y Él está en camino por su iglesia. Por eso tenemos que estar despiertos. Cada situación que sucede a nuestro alrededor nos indica que Dios viene por su iglesia pronto. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra redención está más cerca que el día que creímos. Es necesario como iglesia de Cristo que nos preparemos día tras día, que dejemos toda esa vida que a Dios no le agrada. Que pidamos a Dios que nos despierte si estamos durmiendo espiritualmente. Yo he venido en este día para decirte que te levantes en el nombre de Jesús y empieces a buscar a Dios, empiezas a prepararte, porque cuando venga el Señor por su iglesia, si no estás listo, te quedarás en este mundo. Gloria a Dios, aleluya. Ahí se cumple la primer profecía que el Señor expresó a través de la historia. El pueblo judío ha sido destruido por muchas ocasiones. El pueblo judío ha sufrido de muchas maneras. ¿Por qué razón? Simplemente porque se han desviado de los mandamientos de Dios. El Señor expresó de lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, tú que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a ti como a la gallina sus polluelos? ¿Sabes? El Señor lloró sobre esta ciudad, dice la Biblia, porque la ciudad estaba enfocado en otras cosas, porque la humanidad estaba enfocado en otras cosas de la vida. La humanidad no entendió, el pueblo judío no entendió que el Rey de Reyes, que el Mesías estaba en medio de ellos. Y ellos no podían mirarlo porque sus ojos estaban cegados espiritualmente. Ellos no podían entender que el Maestro estaba en medio de ellos porque ellos estaban distraídos en otras cosas. Hoy en día hay muchos cristianos distraídos en cosas del mundo, en cosas pasajeras. Hoy en día aquí está el reino de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta porque estamos desenfocados en las cosas de Dios, porque estamos dormidos espiritualmente como aquel pueblo. Hermanos, vendrán días que muchos procurarán entrar, pero será demasiado tarde. Hoy es el día para que tú te prepares. Hoy es el día para que tú te alistes para el encuentro de tu Señor. Segundo, dice, verso 4, respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Mis hermanos, eso es apostasía.
Estamos viviendo en tiempos difíciles. La apostasía significa de grupos o personas que se han apartado de los principios bíblicos. Cuando la iglesia nació en el libro de los Hechos, la iglesia caminaba bajo los fundamentos que Cristo estableció. Los apóstoles caminaron bajo ese fundamento. Y hoy, a través de la historia, han existido hombres que han corrompido el evangelio de Dios. Han existido hombres que han desviado al pueblo, a la humanidad por caminos equivocados. Un apóstata es aquel que se aparta de los principios bíblicos. Hoy en día escuchamos evangelio diferente. Se enseña otro evangelio. Hoy en día muchos comenzaron a creer, a fundamentarse en la Biblia, pero hasta en este tiempo se han ido apartando de la verdadera doctrina de Cristo. Estamos en los tiempos difíciles. Dice la Biblia que habría tiempos difíciles. Dice la Biblia que habría tiempos que muchos se levantarán falsos profetas, que muchos se levantarán enseñando mandamientos de hombres. ¿Sabes? Dios no vendrá por un grupo. Dios no vendrá por una denominación. Dios vendrá por una iglesia. Y la iglesia somos usted y yo. La pregunta es, ¿estamos caminando bajo esos principios que nuestro Señor estableció? Me da tristeza escuchar tantos hombres hablando de líderes cristianos que apoyan leyes, que apoyan doctrinas que ni siquiera están fundamentadas en la Biblia. Muchos de ellos han negado, son apóstatas en cuanto a la fe de Cristo. El apóstol Pablo expresó lo siguiente, que habrían hombres amadores de sí mismos, hombres corruptos, hombres que aman las cosas de este mundo, aman cosas para sí mismo. Yo quiero animarte en esta tarde. Antes que el Señor venga, vendrá la apostasía. Y hoy lo estamos mirando en todo el mundo. Cuántas personas niegan, un día fueron cristianos y hoy están negando la existencia de Dios. Cuántas personas que un día estuvieron en la iglesia y hoy niegan a Dios. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que analizar nuestra vida, cómo estamos caminando. Hoy es tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en donde la iglesia tiene que estar listo, tiene que estar velando en este mundo. Porque como lo dije al principio, las cosas no mejorarán, las cosas se irán peor cada día. Y yo quiero animar a la iglesia, a mis hermanos en esta tarde y decirte, tienes que estar despierto. Como el Señor usó la parábola. Cuando miren la higuera florecer, cuando sus hojas empiezan a brotar, conoced que Él está a las puertas. Yo quiero decirte en esta tarde, prepárate, alístate, despierta si tú estás durmiendo hoy. Despierta si hoy estás empezando a cabecear en tu fe en Cristo. Hoy necesitas despertar. Porque el tiempo es peligroso. Oiríamos de guerras. Escuchamos guerra en nuestros tiempos actuales. Existe guerra en nuestros tiempos actuales. Y veremos más guerras. Y no solo es guerra, veremos guerra a través de armas nucleares. Sucederá. Porque en la Biblia está escrito. Tenemos que estar alerta, hermanos. Yo no vine a asustar a alguien. Hoy en día se profetiza. Hoy en día hay profetas que profetizan que sucederá esto, aquello. Pero la Biblia está escrito que vendrían tiempos difíciles. Señales ocurrirían. Porque anuncia la venida de Cristo. Por lo cual Cristo quiere que su iglesia esté preparado cada día. Yo te animo en esta tarde, hermanos. Prepárate. Porque viene tiempo de guerra en todo el mundo. Vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se aproxima la Tercera Guerra Mundial. Y miramos choques contra naciones.
Y miramos naciones preparando armas nucleares para destruirse a sí mismo. Dice una parte de la escritura que los cielos serían conmovidos. Eso es porque a través de las armas nucleares, el cielo, el mundo temblará por la potencia de esas armas y muchos morirán. Vienen tiempos difíciles. Yo quiero animarte en esta tarde. Si estás cansado, si estás débil, prepárate, alista tu arma, alista tu vida, alista tu familia, porque vienen tiempos peligrosos. Dice la Biblia, como las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 se prepararon, todas se prepararon, 5 eran prudentes, pero todas cabecearon. Pero 5 prudentes despertaron. Hermanos, yo te animo que si hoy estás dormido, despierta. Esas señales anuncia que el Señor está a las puertas. Yo continuaré este estudio. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.